Siempre es un gusto poder estar con ustedes, hermanos, y gracias al Señor por esa cantidad de hermanos que han estado viendo el video ahí en YouTube y quizás en otros medios también. Y lo importante es que los hermanos puedan escuchar el audio, el video, la predicación y puedan compararlo a la luz de la palabra de Dios, porque esto es lo importante, que lo puedan comparar a la luz de la palabra del Señor para no dejarse engañar. Estamos viendo el tema de la autonomía de la iglesia, la autonomía de la iglesia. Y antes de comenzar con los versículos bíblicos y todo lo demás, quiero contarles una historia de un amigo mío que él deseaba tener una camioneta o un carro, un pick-up Toyota 22R para sacar su café de su finca, era vecino mío, y me dice, hermano, ayúdeme a conseguir un carro 22R 4x4. Y nos fuimos a Tegucigalpa, compramos aquel vehículo y resulta que cuando ya lo manejamos de Tegucigalpa a Danlí, aquel carro había consumido una barbaridad de combustible y nos preguntábamos por qué, y aquel carro ya mirábamos que tenía falla entre la potencia, la fuerza, etcétera, y buscamos un mecánico ahí para averiguar qué es lo que estaba pasando. Y yo no sé cómo, bueno, los mecánicos son expertos y nos dice, lo que pasa es que ustedes andan en una carrocería de un carro 22R, pero anda motor y caja de un 20R y también caja de no sé qué otra cosa y adaptado un montón de cosas de tal manera que no andábamos un carro original, andábamos una adaptación. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que lamentablemente algunas iglesias son como ese vehículo de mi amigo que se llamaba Canacho, ya murió, que no hay nada original a lo que realmente es. Y me refiero al tema de la iglesia, que solamente tienen una apariencia de originalidad de iglesia, pero cuando comparamos esas creencias y algunas prácticas que se están desarrollando, nos damos cuenta que no son originales al patrón bíblico de los apóstoles y del Señor. Y como estamos hablando de la autonomía de la iglesia, entonces nos estamos dando cuenta que algunas iglesias, y no voy a generalizar, algunas iglesias, estoy hablando iglesias de nosotros, los que nos congregamos en el nombre del Señor, me estoy dando cuenta que hay algunas iglesias, varias, ya se han ido alejando del patrón bíblico que nos enseñaron no solamente el Señor, pero también los apóstoles y también aquellos hermanos que vinieron a dejarnos esta enseñanza, que fueron los portadores de la enseñanza, de la doctrina y práctica que hoy en día nosotros hemos tenido. Me refiero al hermano Juan Rudock, el hermano Alfredo Hawkins, Guillermo Tilbury. Voy a mencionar al hermano Jaime Pugmire. Perdone si menciono mal el nombre de ellos, ¿verdad? Es en inglés. Hablando también de Santiago Escolón, de don Stanley Hanna, de don David Domínguez, de don Roberto Cheden, que no puede faltar ese hombre que siempre estaba diciendo don Roberto, a la ley y al testimonio, hermanos, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y aquí puedo seguir mencionando otros misioneros que yo no los conocí. Guillermo Tilbury, no lo conocí. Ya mencioné a don Santiago Escolón, a don Roberto, también a don David. He mencionado a otros como también en la historia reciente del país, Jimmy Hesmayer, Carlos Guller, que está con nosotros, Esteban Ferrer en su momento, y también otros como obreros, Antonio Romero, quiero mencionar a don Evaristo, y podría mencionar a un sinnúmero más, Virgilio Velázquez, y cuántos hermanos más que hoy algunos ya están en la presencia del Señor.
Pero estos hermanos fueron portadores de la enseñanza que hoy tenemos. Pero ¿qué es lo que está pasando con respecto a la autonomía de la iglesia? Es que nos hemos ido poco a poco deslizando de aquel patrón que los hermanos y que los apóstoles nos enseñaron. Y es que estamos hablando de la autonomía de las iglesias locales. ¿Cómo debe de gobernarse cada iglesia local? Hemos visto ya estos estudios en el pasado, cómo la iglesia está compuesta por, la iglesia universal del Señor está compuesta por pequeñas iglesias locales alrededor del mundo. Y todas esas iglesias locales vienen a conformar la iglesia, la asamblea universal del Señor. Y una de las características más relevantes de la iglesia local, como ya hemos dicho, es su estructura organizativa. La respuesta central de la Biblia es que la iglesia local es autónoma. Esto quiere decir que no existe ninguna organización terrenal, ninguna supervisión más allá o por encima de la iglesia local. Existe un patrón para la iglesia y Dios espera que sigamos ese patrón, la autonomía de la iglesia. La autonomía, esta palabra autonomía viene de la combinación de dos palabras que significa gobernarse a sí mismo. La autonomía de la iglesia local significa entonces, viene esta palabra autos, que quiere decir mismo, es palabra griega, autos mismo, y nomos, ley, que quiere decir gobernarse por sí mismo. Entonces, la autonomía de la iglesia local significa entonces el derecho propio a gobernarse y a controlarse y a organizarse a sí mismo. Es decir, que no va a venir una iglesia de otro lado para decirnos a nosotros como iglesia local cómo debemos organizarnos, cómo debemos de administrar el dinero, cómo debemos de hacer nuestras reuniones con detalles, etcétera. No, somos autónomos en relación a otras iglesias. Ahora, no somos soberanos. ¿Por qué no somos soberanos? Porque la iglesia le rinde cuenta al Señor directamente, no a otra iglesia. Le rinde cuenta directamente al Señor. La autonomía de la iglesia local, ese término, repito esto, quiero que quede bien claro, es el método para determinar el manejo de las actividades de la iglesia. Sí, es una respuesta bien clara a la cuestión de cómo las congregaciones locales deben de regirse. Mire, no es posible a la luz de las escrituras tener una junta central, una convención, una conferencia, un sínodo, un concilio, y que lamentablemente a veces estos concilios, convenciones son disfrazados en nuestras iglesias por reuniones de ancianos por departamentos. Definitivamente que así es. Y nosotros, como hemos dicho, criticamos a las denominaciones y les llamamos hasta sectarios a ellos. A veces, sí, hemos caído a veces en ese error de criticarlos a ellos porque se han ido alejando del patrón bíblico en algunas cosas, pero nosotros también nos estamos alejando en este tema de la autonomía. Dijimos que una denominación es un grupo de iglesias que se hayan unidos por los mismos artículos de fe y de práctica, es decir, que tienen una misma declaración de fe y de práctica y que tienen un orden jerárquico, un presidente, un vicepresidente, y ya lo que hemos repetido, etcétera. Y ahora esa junta directiva rige al resto de las iglesias y esa junta directiva es la que ordena lo que tiene que ver con prácticas y ordena lo que tienen que creer y lo que no tienen que creer el resto de iglesias. Ahora le hago la pregunta. La iglesia aquí donde yo estoy predicando, ustedes, cuando van a tomar una decisión, ¿a quién le consultan? Le consultan voy a poner otra vez el ejemplo, le consultan a la iglesia del centro de Tela.
Mire, si le consultan a la iglesia del centro de Tela, me van a perdonar, pero ustedes no tienen autonomía. No tienen autonomía. Ahora, si le consultan también al grupo de ancianos, no sé, que se reúnen del departamento de Atlántida para tomar decisiones ustedes mismos como locales, me perdonan, pero no son autónomas y no van con el patrón bíblico. O si están esperando que la asociación de salas evangélicas sea la que determine cómo se van a reunir ustedes o cómo van a disciplinar a alguien, si hacen la consulta a otra iglesia o a otro grupo de iglesias, ustedes no son autónomos. Entonces significa que pertenecen a una denominación, como lo que tienen otros grupos de iglesia, denominación con un orden jerárquico. Eso está fuera de la Biblia. Eso es en contra de lo que hemos aprendido en el patrón bíblico. El Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Definitivamente ya hemos visto en la reunión pasada en Efesios 1:20, dice Efesios 1:20 al 23, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Mire, y dice, como hemos leído aquí, y lo dio y sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es un misionero ni es un obrero tampoco la cabeza de la iglesia de ninguna parte. El obrero y el misionero no es la cabeza de la iglesia local, de ninguna iglesia local. Mire, Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5, 23 y 24. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, no una organización, ni un concilio, ni un sínodo. Eso no es la cabeza la que gobierna una iglesia local. El Señor ha querido que cada iglesia local se gobierne autónomamente y que le rinda cuenta únicamente a Él, al Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13, y también el versículo 20, leemos que estaban aquellos 7 candeleros y dice que en medio había uno semejante al Hijo del Hombre, en medio de los 7 candeleros. Y el versículo 20 de 1:20 de Apocalipsis dice que los 7 candeleros que has visto son las iglesias, y quien estaba en medio de esas 7 iglesias, quien estaba en medio de los 7 candeleros era Cristo, en medio de los 7 candeleros. En medio de los 7 candeleros estaba Cristo. Ahora le pregunto, ¿quién es el que está en medio de las iglesias ahí alrededor donde ustedes se congregan? Yo sé que ahí en Tela hay varias iglesias, la del 7, la del Triunfo de la Cruz, la de Barrio Lempira, la del Paraíso, la del Centro, el Triunfo, Arizona, y puedo mencionar otras que más o menos conozco, algunos estados. Ahora le pregunto, ¿quién está en medio de esas iglesias? No me vaya a decir, por favor, la iglesia del Centro porque es la madre. Está equivocado. Aunque haya sido la primera, pero no es la iglesia madre, porque no hay iglesia madre. Lo que hay en Apocalipsis es la madre de las rameras, pero no iglesia madre. Cada iglesia es autónoma. Ahora, el Señor dice, en medio de los 7 candeleros estaba el Hijo del Hombre, porque es Cristo la cabeza y es Cristo el que está en medio de los 7 candeleros. ¿Quién está en medio de ustedes? No me digan también que un obrero o un misionero esté en medio de 4, 5 o 7 iglesias o de 10 iglesias. Lamentablemente, tenemos que aceptar. Eso está pasando a veces en Honduras. Obreros
No puedo mencionar misioneros porque no me consta, pero obreros están pretendiendo gobernar un número determinado de iglesias y casi que están ordenándole a los ancianos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y le quiero decir algo, y me corrige si quiere, algunos tienen mi número telefónico. Escuche bien lo que le voy a decir. Los obreros y los misioneros de nuestras iglesias o de cualquier misión no están por encima de ninguna iglesia local. Que quede bien claro eso. Ningún obrero ni ningún misionero está por encima de las iglesias. Al contrario, los obreros y los misioneros están sujetos a la iglesia que los encomendó. Y si hay obreros o misioneros que pretenden imponer su voluntad por encima de la voluntad de los ancianos, aún de una iglesia, por pequeña que sea, este obrero está yendo en contra de la Biblia, está yendo en contra de la autonomía y está irrespetando la autoridad de Dios, que son los ancianos. Los ancianos son la máxima y la única autoridad de cada iglesia local. Y lamentablemente, ¿sabe también qué pasa? Algunos se escudan en una palabra que se llaman, dicen, asesores. No, es que los obreros somos asesores de las iglesias, asesores. No, lo que a veces quieren es dirigir los destinos de las iglesias locales. Eso es lo que quieren. Y se escudan en que son asesores. Y me perdona, no estoy hablando en nombre de ningún obrero. No estoy dando nombres. Sino, como dice el dicho, al que le caiga el guante, que se lo plante. Y el macho que respinga, chimadura tiene. Pero lamentablemente, hermano, ¿a dónde iremos a parar las asambleas de nosotros? Se están formando grupos como los del departamento, vamos a decir, ancianos del departamento de Cortés, ancianos del departamento de Yoro, de Atlántida, de no sé dónde más, para determinar lo que todo el grupo de Cortés, de Atlántida, de Yoro, etcétera, puedan creer. Hermanos, eso está en contra de la Biblia y de eso se tienen que arrepentir algunos obreros que han manoseado la autoridad de Dios en las iglesias. Han manoseado las iglesias y aún han llamado a excomulgar algunas iglesias, cuando los que deberían de ser puestos en disciplina son ellos por abusivos y por antibíblicos, porque ningún obrero, ningún misionero puede ir en contra de la autoridad de cualquier iglesia, por pequeña que sea. No puede ir, porque iría en contra de lo que Dios ha establecido. Mire, yo le puedo demostrar aquí, la vez pasada vimos, y ahora quiero que miremos rápido, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo ellos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, primero comencemos, si quiere, primera de Pedro 5:1 al 3 dice, ruego a los ancianos, dice Pedro, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad del rebaño. Apacentad del rebaño. Qué bonito lo que dice Pedro. Pedro puede decir con humildad, yo anciano entre ellos también, como ellos. No está ordenando. Pedro era apóstol, escuche bien, tenía autoridad de apóstol. Ya no hay apóstoles. Aunque quiero aclarar que los apóstoles en el tiempo de Cristo, ellos fueron los únicos, juntamente con Pablo, que fue el último de los apóstoles, que tenían la autoridad de poder crear leyes bíblicas
legislar, eran los legisladores los que formaron más tarde el Nuevo Testamento, las epístolas, etcétera, y todas las creencias. Ellos eran los legisladores. Y terminaron, pero aún así Pedro, siendo un apóstol, les dice, les ruego, yo anciano también con él era un anciano también, yo anciano también con ellos, apacienten. Ya no hay apóstoles, estamos claros de eso, ya no hay, pero parece que entre nuestras iglesias, parece que hay algunos que se les ha metido el espíritu de los apóstoles, solo que no se llaman así. Ah, no, si condenan a los que aparecen ahí en la televisión, al apóstol Maldonado, al apóstol Cash Luna, al apóstol el otro, ajá, pero algunos en nuestras iglesias se las dan de apóstoles. ¿Por qué? Porque quieren imponer cosas al resto de iglesias, entonces son apóstoles. No, no, eso no es bíblico. No son apóstoles, ya terminó esa era. Nosotros bien entendemos esto, que ya terminó. Mire, observemos en Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14, versículo 21. Por favor, Hechos 14, 21. Dice, vamos al versículo 21. Hechos 14, 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Mire cómo dice. Y constituyeron ancianos, es bien claro aquí la Biblia, constituyeron ancianos en cada iglesia. Mire, podemos observar que lo que los apóstoles aquí establecieron fueron ancianos en cada iglesia. Sí. No habían superancianos por encima de un grupo de iglesias. Estos no fueron nombrados sobre una ciudad para que gobernaran 10 o 20 iglesias. Fíjese bien. No, en cada iglesia. No fueron nombrados sobre una ciudad, sobre un distrito o sobre una diócesis, como dicen los católicos. Ni en todas las iglesias. En consecuencia, cada iglesia es igual que la otra. Además, otros ancianos o pastores, en su calidad de obispos, recibieron instrucciones para cuidar el rebaño de Dios que está entre vosotros. No dice el rebaño entre otras iglesias, no, entre vosotros. Por lo tanto, no solo está cada iglesia en pie de igualdad con los demás, sino que los ancianos o pastores solo tienen que cuidar a aquellos miembros de las iglesias donde fueron nombrados. Entiéndase, solo pueden cuidar la grey de aquella iglesia en donde ellos fueron nombrados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y miren Hechos 20, 28, también otro pasaje bíblico, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Y en Hechos 14, 23 ya lo leímos, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Así es. De esto podemos concluir que los ancianos o pastores no pueden poner reglas sobre los asuntos de otras iglesias, porque los ancianos deben de ser nombrados en cada iglesia cuando sea posible. Y la labor de los ancianos es supervisar los asuntos de los que están entre ellos, dado que cada congregación debe estar bajo la supervisión de sus propios ancianos. Sí, así es.
Cada iglesia debe, por lo tanto, ser absolutamente independiente de cualquier otra iglesia u organización o asociación o de reunión de ancianos de X o Y departamento. Tienen que ser independientes. Mire lo que dice Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, capítulo 1, versículo 5. Tito 1:5. Mire cómo dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Correcto, en cada iglesia local. Y mire, otro ejemplo que podríamos determinar para ver el tema de la autonomía. En Primera de Corintios, capítulo 16. En Primera de Corintios, capítulo 16, dice así. Primera de Corintios 16, 1 al 4 dice: en cuanto a la ofrenda, por favor acompáñeme, Primera de Corintios 16, 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Acuérdense que Pablo dice ordené porque Pablo era apóstol. Él podía ordenar porque él era directamente lo que Pablo decía, lo que Dios decía. Él tenía autoridad apostólica. Eso ya no la tenemos. No hay apóstoles ya. Ahora, si alguien de los obreros o ancianos, escuche bien, lo voy a hablar como hablan en el lenguaje de nuestras iglesias en Honduras. Si un obrero o misionero o un anciano principal de algún departamento o ciudad se constituye en uno que manda a los demás, entonces está diciendo que es apóstol. Porque es que es el asunto, que en diferentes ciudades hay hermanos antiguos, viejos de estar ya en la iglesia y que van agarrando autoridad, van agarrando influencia entre los demás y se constituye casi en un superobispo o un arzobispo, es decir, alguien que está por encima del resto de los ancianos o de los obispos. Ese es un arzobispo. Espero que en las salas evangélicas no hayan arzobispos, aunque a decir verdad, teóricamente no existen, pero técnicamente pareciera que hay arzobispos. Hermanos gobernando entre un grupo determinado de iglesia, haciendo proselitismo, quedando bien con otros ancianos, etcétera, y luego dominando y a ver quién tiene el poder y ahora a determinar lo que debe tener cada grupo de iglesia. Eso no es autonomía, hermano, y no es bíblico. Cada iglesia. Entonces, mire cómo dice aquí: ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado, a quienes hubieran designado, ellos, los ancianos, los que hubieran designado por carta, a estos que designaron, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo. Mire, quiero aclarar aquí también, porque aquí vienen un montón de cuestiones de costumbre. En nuestras iglesias hemos decidido, casi en la mayoría, ofrendar el domingo. Hemos decidido ofrendar el domingo, pero quiero decirle algo, que este 1 Corintios 16:1 no es una regla para decir, no, es que solo el domingo debemos de ofrendar. Si usted mira el contexto de este pasaje bíblico, este fue un problema que hubo de una necesidad que hubo en Jerusalén. Por eso dice, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Había una necesidad en Jerusalén y se hizo una recolecta ahí para llevar a esos hermanos esa ofrenda. Pero no está hablando de la manera en que una iglesia va a recolectar el dinero o la ofrenda. Eso está a criterio a lo que decida cada iglesia local. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque las iglesias, según la Biblia, son autónomas.
Ellas deciden cómo van a recolectar, por ejemplo, el dinero. Algunos pueden decir, no, vamos a dar al mes, una vez al mes. Al final del mes, vamos a dar una sola ofrenda. Mire, es que esa iglesia decidió hacerlo de esa manera. O otra iglesia dice, no, lo vamos a hacer cada 15 porque aquí en este país acostumbran a pagar cada 15. Entonces, vamos a depositar cada 15 días la ofrenda de cada quien. Es que no importa la manera o el día en que lo hagan. Es que lo que importa es que cada iglesia establezca con sus ancianos la manera en que van a recolectar la ofrenda, ya sea para una necesidad o para los fines de recolectar el dinero para la iglesia, el día y las veces cuanto la iglesia lo decida. Cuando los ancianos, no los ancianos del departamento, no lo que diga la Asociación de Salas Evangélicas, porque la Asociación de Salas Evangélicas no se mete a eso. Solo son para cuestiones de propiedades, para dar seguridad y legalidad a las asambleas, pero no para meterse en cuestiones de fe ni de práctica. Para eso no se mete la asociación. Entonces no me diga, ay, pero es que eso va en contra de qué. ¿De qué? De la costumbre. Sí, ha sido una costumbre que cada domingo ofrendamos, pero eso no quiere decir que si una iglesia decide que lo va a hacer cada 15 días o cada mes, no quiere decir que esa iglesia está pecando. Esa iglesia es autónoma y ella decide, los ancianos deciden cómo hacerlo, cuándo hacerlo, pero no es porque otra iglesia le va a imponer a esa iglesia lo que va a pasar. Mire, por ejemplo, ahorita con lo del huracán, los huracanes, se recolectaron ofrendas. Se recolectaron ofrendas. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, se recolectaron ofrendas en diferentes días de la semana y del mes y en diferentes horas, horarios. Se recolectó ofrenda. El problema es que a veces nos volvemos y decimos, no, es que todas las iglesias tienen que hacerlo el domingo. No, no, señor. Ese pasaje de 1 Corintios 16 no es para eso. Pero bueno, lo dejo por ahí como inquietud nada más. Pero lo que quiero decir es que debemos de respetar la forma en que esa iglesia quiera decidir. Mire, el apóstol aquí respeta a esa gente de Corintio y les dice, hay que tener en cuenta las dos frases de este pasaje. Le dice a quienes hubieran designado por carta. Sí, los corintios. Ellos iban a designar por carta. No era que Pablo iba a decir, manden a fulano y a sutano. No, ellos, los ancianos, porque Pablo respetaba la autoridad de ellos. Y para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. En ningún momento Pablo toma el control de los fondos de los corintios. Los corintios tuvieron un control completo sobre la elección de los mensajeros que llevaron su donativo a Jerusalén. Incluso el apóstol Pablo no violó su autonomía, sino que reconoció específicamente la autoridad de la congregación en la determinación de sus propios mensajeros para llevar su donativo a Jerusalén. Tenga en cuenta de que la iglesia en Corinto tenía el control completo de los fondos a través de sus propios mensajeros hasta llevarlos a su destino. Eran los corintios los que tenían el control completo de ese dinero, de esa ofrenda, hasta llevarlo a Jerusalén. Cada iglesia tuvo y tiene la capacidad y el derecho, hermanos, de organizar y hacer su propia contribución para ser entregados por las manos de su propio mensajero seleccionado. Sí. Entonces, ¿por qué manejan los fondos ustedes? Porque son una iglesia autónoma. Entonces, eso demuestra que hay autonomía en la iglesia. No tienen que venir de otra parte a decirles cómo tienen que administrar los fondos, porque son autónomos. Esto es lo que la Biblia enseña. Ahora le pregunto, cuando van a implementar una disciplina, ¿quién la implementa? ¿Los del grupo de iglesias del departamento o la implementan ustedes? Si es un grupo de iglesias la que impone disciplinas o restauraciones y no ustedes, entonces ustedes no son autónomos, son parte de una denominación y la denominación no está amparada por la Biblia, no está amparada por la Biblia. Entonces, miramos que a través de
que ustedes pueden manejar sus fondos propios. Nadie está por encima de ustedes. Administran las disciplinas y la forma de culto, etcétera, etcétera. Eso porque ustedes son autónomos. Pero el problema es que me diga, no, miren, nosotros no somos autónomos, pero vamos a decir somos semiautónomos. ¿Cómo que semiautónomos? Sí, porque es que miren, en cuanto al dinero nosotros lo administramos, en cuanto a la disciplina nosotros lo administramos, pero en la forma de cómo congregarnos y algunas prácticas y algunas cosas, entonces nosotros no decidimos. ¿Quién decide? ¿La denominación? ¿O los disquiapóstoles? ¿Ah? Los disquiapóstoles. Mire, voy a hablar de manera sarcástica, pero cada iglesia local debería de tener una horca, un asta con un mecate. Ahí al frente de la capilla, del púlpito, una horca como la de Amán, ¿se acuerda? Cuando iba a ahorcar a Mardoqueo, una horca debería de tener ahí. ¿Y sabe qué? Cuando llegue un predicador y les pregunte, hermanos, disculpen la curiosidad que tengo, ¿y esa horca que está ahí para qué es? Ah, es que ahí ahorcamos a todos los que quieren venirnos a dar órdenes a nosotros aquí. ¿Sí? Y de paso, así como tienen la pila para el bautismo, entonces tener un cementerio pequeño ahí atrás también con unas cruces, como ponen algunos, ¿verdad? Cuando se mueren. Y cuando miren los predicadores que lleguen, o los obreros que lleguen, o misioneros que lleguen, cuando les pregunten, hermano, ¿y ese cementerio que tienen ahí? Ah, es que los que ahorcamos ahí por meterse en los asuntos de nuestra iglesia, entonces los ahorcamos y los enterramos ahí. Ya llevamos un montón, mire. Le aseguro que no se van a meter con nadie. Van a respetar la autonomía, de cada iglesia y no se van a meter como asesores, disque asesores. Eso no es bíblico. ¿Sabe? Como tampoco es antibíblico, como no es bíblico también, como cuando en una iglesia existe un anciano principal, eso también no va con la Biblia. No estoy hablando del gobierno como anciano como tal, porque no es el tema, pero aprovecho para esto. Hay iglesias también de las de nosotros que tienen como un anciano principal. ¿Y dónde está eso en la Biblia, anciano principal? No existe. Si hay 3 ancianos, son 3 ancianos en igual de autoridad. No hay un arzobispo, es decir, un obispo principal por encima de los otros ancianos y los demás ancianos se van a someter a lo que él diga. No, señor, tampoco está en la Biblia. Ancianos son ancianos. Ahora, mire, otros se escudan en lo que pasó en Hechos capítulo 15. Corramos, hermanos, este pasaje es muy importante que lo miremos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, ahí nosotros miramos, porque algunos se amparan y dicen, no, ahí hubo una convención. Sí, pero mire, no es verdad. En Hechos capítulo 15 fue una reunión entre 2 iglesias, entre la iglesia de Antioquía, en el capítulo 15 de Hechos, y la iglesia de Jerusalén. Fíjese bien, no entre un montón de iglesias, entre iglesias de los departamentos de Judea y de Galilea y de la región de Asia Menor y luego la región de la otra Asia y de Europa. No fue una reunión de un montón de iglesias o de provincias o departamentos. ¿Verdad que algunas veces se reúnen ancianos para hacer reuniones de ancianos por departamento? Pero ¿sabe para qué? Se reúnen para trozarle la cabeza a otras iglesias o a otros hermanos. ¿De dónde han sacado eso? Repito, hermano, ¿de dónde lo han sacado? Se lo han sacado de la manga de la camisa, menos de la Biblia. Qué vergüenza eso. Eso sería una gran vergüenza definitivamente, porque en Hechos 15 fue una reunión entre 2 iglesias. Algunos creen que es un patrón para celebrar convenciones, concilios, o para determinar también las doctrinas y los credos que deben de creer otras iglesias. Sin embargo, hermanos, aquí hay muchos aspectos de esta reunión.
que lo hace totalmente diferente de las convenciones, concilios que se celebran hoy o de reuniones de ancianos por departamentos. Muy diferente. En primer lugar, quien se reúne es Pablo y Bernabé, con quienes y algunos otros de ellos, dice aquí en Hechos 15. Y allá quienes se reunieron, dice, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Correcto. Hechos 15, 1 al 6. Entonces dice, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Mire, se reunieron los apóstoles, los que dictaban las leyes espirituales del Nuevo Testamento, y los ancianos de Jerusalén. Y los ancianos y los hermanos que encomendaron de Antioquía, que era Pablo y Bernabé. Sí, la cuestión del desacuerdo era si los cristianos gentiles deberían de ser circuncidados y mantener las otras costumbres del Antiguo Testamento. En cuanto a nuestra pregunta, podemos aprender al menos dos cosas de por qué es diferente esta reunión que hubo entre aquellos de aquel entonces y las reuniones que hacen ahora a veces algunas de nuestras asambleas. Primero y ante todo tenemos que decir que los participantes de esta reunión no eran representantes de muchas iglesias o congregaciones que habían venido juntos a crear un credo ahí a través de elecciones o de votaciones. No, sino que estaba compuesto por apóstoles, por los ancianos de la iglesia de Jerusalén, y Pablo y Bernabé, que habían ido a saber por qué esa doctrina falsa había salido de Jerusalén. En segundo lugar, ya vimos que no era un grupo de iglesias por departamento, porque yo no estoy diciendo que los ancianos de un departamento no se reúnan. Se pueden reunir, pero no para dictar leyes, no para excomulgar a nadie, sino para orar, para trabajar en compañerismo con algunas iglesias que sean de su conveniencia, parecidas si usted quiere, pero no para determinar disciplinas o prácticas o cuestiones. No, para eso no, porque entonces se violaría la autonomía. Nosotros en Nicaragua teníamos antes de la pandemia reuniones de ancianos y de obreros, de misioneros. Teníamos reuniones, pero escuche bien, escuche bien. Nunca tratamos cosas de disciplina, nunca tratamos cosas de lo que hace otra iglesia, nunca, nunca. Simplemente nos reunimos para informar lo que está haciendo cada iglesia. Las demás iglesias nada más se callan, anotan, oran al Señor y todo mundo respeta la autonomía de las demás. Allá en Nicaragua, por ejemplo, en Jalapa los hermanos están tomando la cena en una copa. Luego en Tauquil, adelantito ahí nomás, están en copitas. Y así sucesivamente. En Managua, todos estamos tomando la cena en copitas. En el sur, todos en copitas. Allá en Occidente, el hermano Max en una copa. Y nosotros respetamos la autonomía. ¿Cómo vamos a ir donde Max o donde otro hermano a decir, hermano, ¿y qué es lo que están haciendo aquí? Óigame, no podemos. Eso va en contra de la sana doctrina que hemos aprendido. Pero es que parece que el espíritu de Diótrefes se les mete a algunos y quieren mandar a grupos determinados de iglesias de departamentos. Si esas reuniones de ancianos son para eso, hermanos, retírese de esa reunión. Retírese porque usted está participando de algo antibíblico, algo que no está amparado en la Biblia. Entonces, en segundo lugar, la razón para esta reunión de Hechos 15 no fue tampoco un sondeo del número de miembros de la iglesia y votar un credo o confesión de creencia, sino fue para expresar, escuche bien, para expresar la voluntad de Dios y la enseñanza sobre el asunto que se estaba tratando. Los apóstoles, hermanos, eran representantes de Dios
que habían venido a expresar la voluntad de Dios. Esta fue la naturaleza del oficio de los apóstoles. Ellos eran los representantes. Ellos expresaban la voluntad de Dios y lo que los apóstoles decían, eso se hacía. Los ancianos también tuvieron la necesidad de estar ahí, ya que era su congregación el corazón del problema, los de Jerusalén. La mayoría, si no todos estos hombres, fueron inspirados, lo que es completamente diferente a las convenciones de hoy. Las convenciones de hoy están hechas por hombres, esas reuniones a veces que hacen por departamento, pero a veces son dirigidas por hombres que no son inspirados, guiados por el Espíritu Santo, sino más bien con prejuicios. Esta reunión de Hechos 15 fue de apóstoles, y las reuniones que se hacen por departamento, quiero que sepan que no son de apóstoles. Y el grupo de hermanos que determine sobre otras iglesias está haciendo el papel de apóstol, de sectario, de un hombre con espíritu de denominación. Sí. Si continúa leyendo el capítulo, va a leer y se va a dar cuenta que Pedro, que hace Pedro, le da de cuenta que hace Pedro del reconocimiento milagroso de Dios en la salvación de los gentiles, y el testimonio de Pablo y Bernabé en su obra milagrosa a través de ellos entre los gentiles, y finalmente el reconocimiento que hizo Santiago de las profecías que anunciaban la salvación de los gentiles. Así es. En función de estos argumentos, hermanos, en función de estos argumentos, nosotros podemos darnos cuenta que los apóstoles y los ancianos decidieron hacer una carta para distribuirla y para detener la propagación y la influencia de doctrina falsa, pero era respetando la autonomía, y quiero que quede bien claro, ellos eran apóstoles. Ellos podían determinar las doctrinas que hoy creemos. Sí. Pero los hombres que se reúnen ahora definitivamente no son ni apóstoles ni profetas. ¿Por qué? Porque también cuando leemos desde el capítulo 15 hasta el versículo 32, también hemos visto que Judas y Silas, versículo 32 al final del versículo, Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Miren, hermanos, aquí miramos que en este punto anterior que hemos visto, la autoridad de esta convención, como algunos llaman, o como algunos la nombran, estaba la autoridad en los apóstoles y profetas que representaban a Dios. Sí. Representantes no inspirados divinamente de congregaciones que votan por un curso de acción o un credo, una práctica, no tiene nada que ver con esta reunión que fue guiada por inspiración del Espíritu Santo, definitivamente. Entonces, cuando haya una reunión de ancianos por departamento, hay que preguntarse, por favor, que me digan quiénes son los apóstoles aquí y quiénes son los profetas, para determinar si estos son, mire, serían carudos algunos diciendo, pues yo tengo un grado de apóstol. Sí, porque criticamos a las denominaciones que tienen apóstoles y profetas, y nosotros en la sala evangélica decimos, no, ya no hay apóstoles ni profetas, pero en la reunión de obreros que hacen o de departamento de ancianos, allí se constituyen algunos como que son apóstoles. Me atrevo a decir, malcriados e irrespetuosos de la palabra de Dios, que no respetan la autonomía, ya sea de una humilde iglesia de 10 o de 20 hermanitos. No respetan a esos ancianitos. No lo respetan por ser de repente humildes. Ellos se montan encima de ella y se sobreponen y ejercen injerencia, dominio sobre ellos. Eso no puede ser, hermanos. Eso tiene que cambiarse, y los que hacen eso tienen que arrepentirse. Sí, mire, en segundo lugar, esa reunión de Hechos 15, los ancianos de la iglesia en Jerusalén
Tenían que estar ahí, porque le voy a decir algo. Aparentemente, según lo que dice el versículo 24, esos maestros falsos utilizaron la iglesia de Jerusalén como algún tipo de referencia o de apoyo, ya que la carta específicamente aclara que que ellos no habían salido con autorización. En el versículo 24 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado. Por eso es que tenían que reunirse los ancianos de Jerusalén. Ahora, hermanos, puede haber una reunión de 2 iglesias o 3 si hay un problema que involucra a 2, 3 o 4 iglesias. Puede reunirse, pero no para determinar lo que va a creer una u otra iglesia, sino para dilucidar el problema, pero nunca para tomar una iglesia la decisión por otra iglesia, definitivamente. Sí, ahora, otra cosa que observamos ahí en Hechos 15, que el Espíritu Santo había inspirado la decisión de esa reunión. El versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Fíjese bien, fue el Espíritu Santo que inspiró la decisión de esa reunión, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros, dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y además fue sostenida, escuche bien, esa reunión por los profetas que viajaron con la carta de aprobación milagrosa de primera mano para su enseñanza, Judas y Silas. Por lo tanto, hermanos, las reuniones de ancianos de departamentos y las convenciones modernas son totalmente diferentes a lo de Hechos capítulo 15. Ya no hay apóstoles ni hay profetas. Fue diferente en su constitución, ya que fue formada por apóstoles inspirados por profetas en representación de Dios y no de congregaciones. Sí. Por otro lado, fue diferente en su misión. Se reunieron para determinar la voluntad de Dios y no para establecer un credo. En consecuencia, Hechos capítulo 15 es un ejemplo que debe de ser estudiado en su contexto de lo que pasó, un contexto histórico, porque Hechos de los Apóstoles, recuerde, fue un libro de transición y no se puede implementar algunas doctrinas o prácticas en base a Hechos de los Apóstoles, porque si usted me dice que sí, bueno, entonces haga lo que hacían en Hechos. Todo el mundo vendía las propiedades y se la daban a los ancianos. ¿Verdad que no le gusta eso? No le gusta eso, ¿verdad? Sí, correcto. No le gusta eso. No le gusta algunas cosas, porque lamentablemente los que quieren apoderarse y tener el mango y el control de las iglesias, algunos por departamentos, no les gusta. Y se amparan en Hechos 15. Les vuelvo y les digo, hermanos, eso no es bíblico, hermanos. Quiero decírselos con amor. Eso no es parte de la doctrina sana que nosotros creemos. Ir por encima de otros hermanos, eso no es bíblico. Ni con reuniones de ancianos por departamentos, ni reunión de ancianos a nivel nacional. No, eso no. Mejor salgas, hermano, de ahí, porque eso es antibíblico. Sí. Esto ha traído confusión a la cristiandad y profunda división que hoy encontramos a nuestro alrededor. Sí, hoy tenemos todo lo que necesitamos para dirigir nuestras vidas hacia Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay apóstoles ni profetas vivos hoy día, ni hay arzobispos, ni ancianos principales, ni congregaciones que estén por encima de otras congregaciones. Eso es antibíblico. La autonomía de cada congregación local es una de las enseñanzas más importantes de la Biblia. Y la aceptación o rechazo de esta enseñanza se reflejará en todo lo que una congregación deba hacer, ya que el rechazo de esto llevará a cada congregación a que cada congregación deje sus decisiones en manos de alguien superior a la iglesia o a una sede central
que las tomará por ellos. Hemos visto que una pluralidad de varones ancianos se limitó a cuidar o supervisar la congregación en donde eran miembros. Nada más ellos. La Biblia no señala otro método para el cuidado de la iglesia local, sino la de sus pastores y su autonomía en relación con otras iglesias. Por lo tanto, hermanos, quiero aclarar bien esto. Que cualquier otra forma de gobierno de la autorizada y aprobada con relación a la autonomía de cada congregación es una añadidura a la palabra de Dios y está bajo condenación, ya que añadir o quitar tiene una justa sanción de parte de nuestro Señor. De manera, hermanos, y aquí concluyo, se nos fue el tiempo. Cada iglesia es autónoma, que debe gobernarse por sí misma, por los ancianos que le van a rendir cuenta al Señor nada más, y podemos tener, escuche bien, podemos tener relación y comunión entre iglesias que tienen la misma forma de reunirnos o que son parecidas a nosotros, parecidas porque no hay iglesias iguales, iglesias que son parecidas, pero respetando la autonomía de cada iglesia. Entonces le pregunto, ¿es su iglesia autónoma? ¿O son otras iglesias las que determinan lo que ustedes van a hacer? Entonces, si eso hace, usted no es una iglesia autónoma ni bíblica. Y los que se enseñorean de las otras iglesias son como los sectarios y que se creen o tienen espíritu, como decimos, son disqueapóstoles, pseudoapóstoles, falsos apóstoles, falsos profetas. Y eso no puede ser. Debería de haber un arrepentimiento, hermanos, porque eso es lo que está pasando en las asambleas de nosotros, en algunas, no en todas, porque hay iglesias que se han parado firme y los ancianos se han portado varonilmente, han demostrado que tienen pantalones y le han dicho a los que han querido gobernarles, Señor, disculpe, la Biblia me manda que nosotros somos aquí la autoridad, respete por favor. Y entonces, hermanos, a preparar el asta y el cementerio atrás del local, para que el que llegue queriendo dictarles lo que deben de creer, entonces ahorcarlo. Bueno, estoy hablando de forma sarcástica. Yo sé que no me van a creer que lo van a hacer así, que nadie va a ir a ahorcar a nadie y a enterrarlo, pero es una forma de decir que no se permite injerencia. El único que gobierna y que es cabeza de la iglesia es el Señor. Él es la cabeza. Y los ancianos de cada iglesia, los que son los que gobiernan. Que Dios les bendiga.